retraso en ese campo en nuestro Perú. Otro campo importante que ha dado lugar a un debate durante las últimas semanas es el que tiene que ver con un dictamen que ha sido elaborado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, creo que la ponente es la congresista Norma Yarrow, que está dirigido a facilitar el control que OCIPTEL, es decir, el organismo supervisor del Estado en materia de inversión en las telecomunicaciones, el control que puede ejercer o la supervisión que pueda llevar a cabo de las empresas de telecomunicaciones. El objetivo es ese. Pero han aparecido críticos que sostienen que ese dictamen viola el derecho a la protección de datos personales de las personas que usan el teléfono celular. Hemos invitado por eso al abogado Eric Iriarte, que es uno de los que redactó la ley de protección de datos personales, que tiene varios años, que es el argumento que se usa para cuestionar este dictamen, que no es todavía ley, pero está en debate. Explíquenos, por favor, qué datos personales están acá bajo amenaza y si es correcto o no que la comisión que elaboró este dictamen consultó previamente al Ministerio de Justicia, que es el responsable de garantizar los datos personales de los ciudadanos. Buenos días y feliz año. Además, muchas gracias. Para usted también. Buen inicio de año. La Ley de Protección de Datos Personales tiene más de 12 años. Esto es una norma que ya ha sido interiorizada dentro de la legislación peruana. Segundo, tenemos una autoridad de datos personales que depende del Ministerio de Justicia. No es autónoma constitucional como otros países, pero tiene una autonomía y que genera una serie de precedentes. Hace unos años atrás, SUNAT pidió la posibilidad de acceder a todos los datos de las empresas de telecomunicaciones para poder hacer el análisis de información y cruce de información. La Autoridad de Datos estableció una opinión vinculante, una opinión consultiva, que decía explícitamente que esto no lo podía hacer SUNAT. Y eso que SUNAT es una autoridad para cobrar plata para el Estado, que requiere un montón de datos. Y lo que le dijo, no puedes pedir los datos de todos, puedes pedir los datos de uno en uno, del caso específico que estés analizando. Este precedente es un precedente clave para lo que está intentando hacer. Lo que dicen las autoridades de los OCIPTELes, si un distrito dado no tiene internet, no tiene servicio telefónico durante 24 horas o más, yo necesito confirmar eso porque me están reclamando que les están cobrando todo el mes cuando hubo un día o dos o tres que no tuvieron el servicio telefónico. Y eso es mucha gente. No es uno, yo no le voy a pedir a uno por uno. No tiene ni siquiera la lista de los que viven ahí. Y la Autoridad de Datos Personales a este dictamen mandó una opinión específica diciendo que habían posibilidades dentro del proyecto que eran viables y otros que no eran viables, porque no se puede entregar una lista sábana a una autoridad, por más específica que sea, porque no se sabe cómo va a utilizar los datos. Y esto tiene dos comentarios previos. El primero, la fragilidad de las instituciones públicas para gestionar datos. En los últimos años hemos tenido a RENIEC, a Migraciones, hemos tenido a SUNEDU, hemos tenido a MINEDU, hemos tenido diversidad de entidades que han tenido fragilidad para los datos gestionados. Y lo segundo es que ya la Autoridad de Datos explícitamente en la opinión a ese dictamen les dijo que no podían hacerlo, siendo además una autoridad vinculante para el tema. Pero el tema es un poco más profundo. En el año 2000, más o menos, cuando sale la normativa de OCIPTEL, se le da una serie de facultades para hacer unas indagaciones sobre cómo funcionaban las comunicaciones. Acordándonos que OCIPTEL, su tarea son las comunicaciones. Claro. Hasta el año 2008 se entendía como comunicaciones a toda la data, toda la llamada específicamente. Decía, no puedes escuchar el contenido, pero sí el resto. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia Escher contra Brasil, que establece una separación entre la metadata, que son los datos de la llamada, el momento de la llamada, de dónde se llama, la celda de llamada, con la aparición de los celulares, que cambian una normativa en el Perú, que es la Resolución Ministerial 111 del 2009 del MTC, que dice, para el secreto de las comunicaciones no se puede acceder a la información, incluyendo la información de los abonados que se considera metadata, salvo ley autoritativa. La normativa del 2000 no abarca lo que dice el 2009 del MTC y por eso también tienes un problema en el en OCIPTEL de poder acceder a esta data. Y esto además ya ha sido recomendado en diversos documentos. Pero este dictamen, ¿qué es lo que prevé? Porque pretende llenar un vacío, justamente. Y pretende... Es decir, acá hay un hecho real. Sí.
hay quejas de usuarios contra las empresas que dan servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo puede OCIPTEL decidir si esos reclamos son justificados o no si no accede al servicio que se da? ¿Hubo o no comunicación telefónica esos días? Y lo que llama la atención, y es lo que se estaría prohibiendo de acuerdo a su lógica, es que lo que la empresa privada sabe no lo puede saber el Estado. De hecho, lo puede saber. No, porque son datos que dice deben ser protegidos, pero no son protegidos por la empresa privada, que sí los posee. Es decir, ¿cuántas horas consumo yo el teléfono por día? ¿Desde dónde llamo? Si desde tal distrito, desde tal provincia, desde tal viaje. Si funcionaba o no el Internet y mi celular aquí o allá. Yo quisiera que nos conteste eso después, por favor, de una breve pausa. Estamos hablando con el abogado Eric Iriarte, que es experto en derechos digitales. Retomamos este problema complicado y verdaderamente importante para el mundo en el que estamos entrando cada vez más, la protección de datos particulares. Hay un conflicto entre un proyecto, un dictamen elaborado en el Congreso y la opinión de algunos abogados como usted, que creen que acá en este dictamen hay una amenaza a la difusión de datos personales. ¿Cuáles son los datos que en este caso podrían pasar a conocimiento de OCIPTEL y que a usted le parecen personales y protegidos por la ley? La ley establece que un dato personal es todo aquello que te identifica o te hace identificable. ¿Qué te identifica? Tus biometrías, tus datos absolutamente íntimos. Que no es el caso acá. Que no es el caso acá. ¿Qué te hace identificable? Un dato que mezclado con otro puede identificarte. Tu geolocalización identificado o asociado a tu número telefónico. ¿Por qué? Porque entonces sé que Juan estuvo a tal hora en tal lugar. Tu lugar de donde haces las llamadas telefónicas a determinada hora con relación a tu número telefónico, porque entonces identifico que ese dato es de donde llama frecuentemente. La hora de llamada, que además va ligado a un tema de confidencialidad de las comunicaciones que esté establecido por sentencia de la Corte Interamericana, por la Constitución y por además la legislación vigente. En esa perspectiva, lo que pide OCIPTEL para tratar de regular la calidad de las comunicaciones no es incorrecto ni indebido. Es saberlo. Pero es que creo que es importante darle a las autoridades las herramientas para que hagan sus investigaciones. Pero la data no puede ser individualizada, tiene que ser anonimizada y tiene que ser globalizada. Si es importante en un distrito, ¿cuántos no tuvieron conexión a determinada hora en determinado lugar? Pero no si Juan Pérez o María González o cada uno de los nombres no tuvo conexión a determinada hora, porque esa data individualizada, la Autoridad de Datos Personales ha indicado que no se puede hacer. ¿Cómo hace OCIPTEL para pedir que no se le cobre a Juan Pérez si usted quiere que se prohíba que OCIPTEL conozca quiénes son las personas eventualmente perjudicadas por un mal servicio de telecomunicaciones? Cumpliendo lo que dice la ley. La ley de datos personales establece que la autorización para la gestión de los datos la da el individuo, el titular de los datos. Entonces Juan Pérez le dice a OCIPTEL: hey, yo he tenido un problema. OCIPTEL va donde la autoridad va donde la empresa de telecomunicaciones y le dice: tengo una acusación de Juan Pérez que quiero revisar. Y ese dato sí se le puede entregar. Lo dice explícitamente la Autoridad de Datos Personales. Lo dice además la opinión que da la autoridad a este dictamen en concreto. Lo que no puede pedir a OCIPTEL es: Juan Pérez me ha venido a reclamar, dame la lista de todos los que viven en ese distrito, No, eso no se puede. No lo puede hacer OCIPTEL, pero tampoco lo puede hacer SUNAT, ni ninguna autoridad pública. Y esto tiene que basarse en el principio de que los datos tienen una proporcionalidad en la gestión. Yo puedo tener tus datos en la medida que tú me los proporcionas, pero puedo tener tus datos anonimizados sin que pueda individualizarte. Porque si no, OCIPTEL de pronto va a saber, justo hablábamos esto en el interín, dónde estabas, a quién llamabas, a qué hora llamabas, o quién te llamaba, o si hay alguna otra data de geolocalización, por ejemplo. En el Perú hay normativas sobre geolocalización, el decreto legislativo 1182, que establece que todos los datos de geolocalización tienen que archivarse durante 2 años continuos. Y nadie dice nada. ¿Y los archiva? Los archiva las empresas de telecomunicaciones. Y solamente un juez puede pedirlos uno por uno cuando están archivados. Si son inmediatamente, los puede pedir la autoridad, que es o la fiscalía o la policía. ¿Y qué contesta usted a los que dicen que su actitud está atando de manos a OCIPTEL, que no podrá en ese caso verificar que de una manera colectiva, pero también con personas específicas, no se han dado los servicios que se quieren cobrar? La normativa tiene 2 normas claras ahorita. Por un lado, la normativa de OCIPTEL sobre
seguimiento de las comunicaciones que no le permite llegar a la metadata de las comunicaciones porque la resolución ministerial 111 del 2009, después de la sentencia de la Corte Interamericana Eicher contra Brasil, le dice que no puede entrar a la metadata si no tiene autorización explícita normativa. Entonces tiene que cambiar la ley de OCIPTEL o la ley de telecomunicaciones. El dictamen no va en ese sentido. El dictamen no va en ese sentido porque no abre esta posibilidad para modificar la 111 del 2009 del MTC, primero. Y segundo, la autoridad de datos le ha dicho, sí puedes tener acceso a los datos. Todo el mundo le dice puede tener acceso a los datos si el usuario te lo autoriza, opción 1, o 2, si tú lo requieres individualmente, pero no colectivamente, porque si no le autorizo a una entidad mayor que es SUNAT, que pueda hacer investigaciones, con el mismo argumento tampoco te lo puedo dar a ti. ¿Por qué? Porque los datos personales tienen que ser gestionados proporcionalmente. Y un tema colateral. Pero, ojo con datos personales, porque cuando usted dice datos personales genera la sensación de que van a saber sobre qué converso. No, eso es la comunicación. Son mis gustos y mis relaciones y mis afectos, usted me comprende. Pero no, acá se trata de saber cuántas horas por mes ha usado y cuántas horas no ha podido usar por un mal servicio. Pero cuántas horas por mes ha usado Juan Pérez, una persona en concreto, es un dato personal. El problema es que los datos personales son todo lo que te identifica o te hace identificable. Ahora, si yo puedo seguir tus patrones de uso, son datos personales. Sinceramente comprometido con la protección de datos personales. Las empresas, no las telefónicas, sino los gigantes de la tecnología, saben todo. Ahí está el real problema. Y ahorita hay una serie de discusiones a nivel internacional. UNESCO, sobre todo, ha estado llevando esta discusión para ver dos temas. ¿Cómo le hago control para evitar discursos de odio? Y cuando se dieron cuenta que la única manera era control de contenidos, es decir, censura previa, comenzaron a levantar la mano para evitar los problemas que pudiera haber un Estado que sí le interesara controlar esto. Y el segundo tema es que las empresas de telecomunicaciones, las empresas no de telecomunicaciones, sino de tecnología, tipo Facebook, ya han sido cuestionadas y tienen sanciones por protección de datos personales a nivel internacional. Tienes el caso Cambridge Analytica. Acaban de sancionar nuevamente a Facebook en Estados Unidos. Han sancionado multas gigantescas. Pero no sabemos, de miles de millones, pero no sabemos que eso signifique que renuncien a su voluntad de saber cosas personales, entre otras cosas para venderlos a los que quieren hacer publicidad. Y es ese el foco a donde debería estar apuntando la normativa en tema de protección de datos personales. Ver cómo se gestiona adecuadamente los datos de las personas, que además las mismas personas lo entregan. Y eso es otro elemento. Falta crear una cultura de protección de datos personales que empiece en la escuela. Tú ves herramientas de plataformas digitales donde los chiquillos, las chiquillas colocan sus contenidos libremente y no se percatan de que esto vulnera también su protección de datos personales. Aquí falta una campaña por parte del Estado en eso y en ciberseguridad. Al mismo tiempo que entregas tus datos, puedes entregar los datos que puedan estar asociados a tu información financiera y esa otra data termina en un problema. El año pasado hubo todo un cuestionamiento por parte de Dasban sobre los datos que RENIEC había permitido acceder. Uno puede ir acá a Wilson, relativamente cerca, y conseguir base de datos que han salido de adentro de las organizaciones. Tienes lo que se ocurrió con el Ministerio de Educación con los certificados que podían alterarse porque tenían un problema de ciberseguridad. Tienes problemas en migraciones que te decían quién llegaba y quién salía. La cantidad de hechos que se ve de vulneraciones a base de datos públicas es otro de los cuestionamientos en el tema de ciberseguridad para qué va a pasar cuando tengan todos los datos. ¿No va a ser más vulnerable la protección? Precisamente lo que queremos proteger. Por supuesto. En todo caso, contamos con usted y con su tenacidad y con su claridad de exposición para que nuestros datos personales propiamente tal sean protegidos, pero que esto no signifique que OCIPTEL tenga que abdicar a su función de supervisora. Muchas gracias, señor Iquiriarte, que tenga un feliz año y que siga usted combatiendo por la protección de los datos propiamente personales de los ciudadanos. Muy buenos días.